Hola a todos y bienvenidos a En Serie. Esta cuarentena está provocando que todas las plataformas de series y películas nos hagan pensar que no tienen tanto contenido como pensábamos, así que para que podáis disfrutar de ellas os traigo unas cuantas series que posiblemente no conozcáis y que por supuesto no son Juego de Tronos, Big Bang Theory o Breaking Bad. Antes de empezar, quiero aclarar que todas estas series las he visto y he podido verificar que no son muy usuales gracias a una aplicación móvil que uso para guardar el seguimiento de mis series y desde la que puedes ver el número de personas que han visto esta serie. Todas ellas han sido vistas por menos de 500.000 de personas en comparación con Juego de Tronos, que tiene casi 5 millones, o Breaking Bad con 2,5 millones. Dicho esto, la primera es The Sinner. Esta serie de misterio cuenta con diferentes historias en cada temporada sobre un personaje determinado que ha sido acusado por un delito. A lo largo de los capítulos el caso se va resolviendo de la mano del detective Harry, quien va descubriendo el porqué de lo ocurrido. Al final de cada temporada el caso es resuelto y se conoce el destino que tendrá el acusado. Por lo general son casos con un gran trasfondo que consiguen engancharte. Hasta el momento tiene 3 temporadas, esta última se estrenó en febrero, aunque Netflix por ahora solo cuenta con 2 temporadas, cada una de 8 capítulos con 45 minutos de duración. La siguiente es Medical Police. Esta es una serie que mezcla lo cómico con el crimen y la acción de la mano de 2 médicos que se convierten en policías tras la aparición de un virus en Sao Paulo. Este termina por extenderse por el resto del mundo y para frenarlo buscan a quienes lo están expandiendo. Esta serie muy cortita de Netflix, ya que cuenta con 10 capítulos de 25 minutos y una sola temporada, aunque nos encontramos a la espera de una segunda entrega. Esta mierda me supera o I'm Not Okay With This es el título de la siguiente recomendación. Esta serie estrenada el pasado febrero por Netflix ha llegado a ser comparada con Stranger Things, entre otras series, pues en ella se cuenta la vida de Sydney, una chica de 17 años que debido a problemas como la muerte de su padre no lleva una vida fácil, así que esto provoca que con el tiempo desarrolle una especie de poderes. Esta entretenida serie cuenta con una temporada de 7 episodios y 20 minutos de duración, por lo que es una buena decisión para verla en un día. Barry, así se llama la siguiente serie y el protagonista de esta recomendación. Este personaje nos contará su vida de sicario depresivo que tras llevar a cabo un encargo se da cuenta de que no quiere seguir con la vida que lleva gracias a un grupo de actores que le demuestran su gran capacidad para ser actor. Esta comedia de HBO ha publicado recientemente su segunda temporada en la que cada una cuenta con 8 capítulos de 30 minutos. 3%, un nombre un tanto extraño al igual que esta serie de ciencia ficción en la que se nos expone un futuro en el que unos jóvenes son elegidos para pasar unas pruebas que les llevarán a un mundo donde se vive mejor y en el que tendrán que dejar atrás a sus familias. En este proyecto solo pasa el 3% de los elegidos y por ello estos jóvenes se dejan la piel en cada prueba ya que la vida en su mundo es inhumana. Esta serie cuenta con 3 temporadas, aunque Netflix ya ha confirmado una 4ª y última temporada. Cada una dispone de 8 capítulos con 45 minutos de duración. Cómo vender drogas online parece el nombre de una búsqueda en internet, pero es el nombre de esta serie de origen alemán que circula por Netflix, en la que 2 jóvenes sacan adelante un servicio de venta de éxtasis online sin saber nada de drogas con el fin de que uno de los jóvenes recupere a su exnovia. Todo esto puede parecer extraño, pero es una serie bastante curiosa, ya que intentan enseñar todo este mundo y los peligros que conlleva. Esta es otra buena opción para verla en un día, ya que cuenta con una temporada de 6 capítulos y estos con una duración de 30 minutos. Para cerrar esta lista de series poco conocidas os hablo de Cleptómanas, una serie juvenil que cuenta la historia de una chica que se dedica a robar en los establecimientos. A ello se le suma que no tiene muchos amigos en el instituto y que sus padres se han enterado de lo que hace. Así que Elodie entra en un grupo de ladrones de tiendas anónimos donde conoce a otras 2 chicas muy diferentes a ella. Esta es otra serie que se puede ver en un día, ya que solo tiene 10 capítulos de 30 minutos. Para finalizar el vídeo me gustaría recomendar, aparte de estas series poco conocidas, otras que considero que deben verse ya que son de una temática diferente a estas. La primera es Orphan Black, una serie que desde que terminó no está siendo tan vista y eso que Netflix ya la tiene dentro de su catálogo. La serie cuenta la historia de una chica que se da cuenta de que tiene varios clones al ver que uno de ellos se tira a las vías del tren.
Mi otra recomendación es Ataque a los Titanes, una serie de animación en la que nos muestra una ciudad amurallada y atemorizada por unos seres extraños llamados titanes que viven fuera de los muros y que atacan a los ciudadanos. Tras ello, el ejército se dedica a combatir con ellos y a descubrir de dónde proceden. Esta serie cuenta con capítulos muy cortos y recientemente Netflix ha estrenado la primera parte de la tercera temporada. Ahora sí, esto es todo por el vídeo. Cuéntame en comentarios si has visto alguna de estas series o propon alguna serie que consideres atípica. No olvides suscribirte y darle a like si te ha gustado el vídeo. Nos vemos en el próximo para seguir dándole vueltas al coco.